Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack. Sound para los amigos. Bien, hoy es domingo y vamos a dedicarnos de nuevo a la electrónica. Sí es cierto que el tema que vamos a analizar hoy no es especialmente electrónico, porque es un tema realmente de funk, es un tema pop funk. Pero bueno, para ser el primer contacto que tenemos en el canal con esta banda, ¿no? Con Daft Punk, pues me parece una buena manera de ver si es un grupo que funciona o no. Como siempre os digo, si el tema veo que funciona, que tiene bastante apoyo, pues en un futuro traeremos temas más electrónicos, como a lo mejor pueden ser el Faster, Better, Stronger, no sé qué leches, o el Around the World, o el One More Time, cualquiera de estos suyos clásicos, ¿no? Si os fijáis, casi todas las canciones de Daft Punk suelen ser un loop que se repite durante toda la canción y van cambiando pues la melodía de voz o van quitando y añadiendo elementos, pero musicalmente siempre es lo mismo, es un loop totalmente todo el rato. Ya sabes que no puedo poner más de unos 8 segundos seguidos de la canción por temas de copyright, así que vamos a intentar servirnos del piano y de la guitarra que tengo aquí colgada para analizar. No me relíe más, Get Lucky. Es un tema muy funky. Vamos a ponerlo y vamos viendo. Vale, pues ya has escuchado la canción, y no estoy de coña. El tema es eso. Ya lo único que pasa es que juegan con eso, con añadir y quitar elementos. Hay momentos en los que se quita la batería, hay momentos en los que se quita el bajo, momentos en los que se quita la guitarra, momentos en los que desaparece el piano. Y lo guapo de este tema, aparte de que la armonía está chula, que ahora la vamos a ver, es que la melodía de voz es la que delimita cada una de las partes de la canción, es decir, estrofa, puente y estribillo. A pesar de que la armonía sea esos 4 acordes siempre, la melodía de voz consigue que cambie el rollo de la canción por completo en cada una de las partes. Vamos a ver el tema de la armonía, ¿no? Vamos a sacar esos acordes de piano. Serían si menor, re mayor, fa sostenido menor, mi mayor. Total, que entonces los acordes en definitiva serían... El tema se entiende que está en fa sostenido menor. Lo que ocurre es que al arrancar el tema en si menor, da un poco la sensación de que realmente la tónica podría entenderse como que es ese si, pero claro, no estaríamos en si menor normal. Como realmente el tono es fa sostenido menor, aunque partamos de si, da un poco la sensación de que estamos jugando con el modo dórico. Es decir, la escala sería... Porque realmente el aura del tema no es especialmente triste. Tiene un puntito ahí un poquito happy, que conseguimos precisamente con ese modo dórico, ¿no? Que tiene al final de la escala un rollito más exótico. Entonces sí, a nivel teórico quizás estemos en fa sostenido menor, pero a nivel práctico y de feeling y de sensaciones yo creo que estamos ahí un poco de modo ambiguo jugando con el dórico. Porque tú realmente el tema le haces una vuelta normal y si resuelves al final, para terminar la canción, en ese fa sostenido menor, es como que te corta el rollo por completo. Fijaos. 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... A mí me corta el rollo por completo. Y junto con esos acordes de piano que van a estar en modo loop, hay también una guitarra que hace exactamente la misma armonía, como es lógico, pero dándole un punto muy funky. Vamos a verla. Podríamos decir que lo que está haciendo la guitarra sería algo como esto. 1, 2, 3 y... Lo que está haciendo es básicamente eso, dar los 4 acordes que hemos visto en el piano, pero aquí con la guitarra, en modo funky. Lo que pasa es que, claro, si diese tal cual esos acordes, debería hacer esto. Sin embargo, este segundo no lo da la guitarra, o sea que la guitarra se queda en el si menor. Sería algo así como el bajo, ¿no? Y ya está, eso es lo que tiene la guitarra. Bucle también. Esos son los acordes de piano en bucle. Esto es la guitarra en bucle. Me quito la guitarra. El bajo durante la canción, pues es también muy rollo funky, ¿no? Es una línea de bajo muy como improvisada, ¿no? Muy como que el músico que se ha puesto a tocar el bajo ahí, que no sé quién será, la verdad, pues lo ha hecho en plan de, venga, ponme el tema, que como es un loop,
Yo voy a ir ahí improvisando, haciendo ahí mis notitas de paso, ¿no? Su línea de bajo ahí guay. Y además, al estar el tema en sí, claro, en un bajo de 5 cuerdas, la cuerda gorda es un sí. Así que tienes comodidad absoluta para improvisar. El beat, es decir, la batería de la canción, es un sonido de batería totalmente natural. O sea, la batería es todo el rato con el bombo a negras, tum, 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 y la caja coincidiendo en el segundo y en el cuarto bombo. Y un pequeño hi-hat, pues marcando, pero todo muy natural, todo muy tranquilito, muy de buen rollito. Y ahora vamos a fijarnos en las 3 melodías de voz distintas que hay en la canción. Eso sería la estrofa, ¿no? Y claro, en esta estrofa es cuando más te das cuenta de que probablemente estemos en fa sostenido menor, porque siempre resuelve la melodía en ese fa sostenido menor. Y sin embargo, en la siguiente parte, que sería como el puente, ¿no? Entre la estrofa y el estribillo, la melodía hace un rollo muy como ascendente, ¿no? Que sería esto de aquí. Aquí resuelve en el sí. En la siguiente parte tenemos esto. 1, 2, 3 y... Y ya se queda repitiendo esa última melodía a modo de loop también en la voz, ¿no? Hace todo el rato lo de... Y ya está, eso sería el tema, eso es la canción en realidad, en total. Y hasta aquí, amigos míos, el Shaonalysis del día de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido un poquito de música y poco más que añadir. Nos vemos dentro de unos días con un nuevo Shaonalysis que le vuelva a tocar un poco al mundo metal, a ver cuál sacamos. Os dejo con mi epic cover del tema Popstars de la banda ficticia de League of Legends, KDA. Bye.